Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a un nuevo vídeo de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández, hoy es martes 27 de mayo. Muy bien, volvemos a la actividad después de un día un poquito extraño, el de ayer, con ese festivo en Estados Unidos, también festivo en el Reino Unido. Nos dieron un día de muy poca volatilidad, que contrasta con pues ese incremento de volatilidad que tuvimos el viernes, ¿no? En el caso del SP500, durante la semana pasada se fue perdiendo el precio de apertura anual. Lo lógico hubiese sido venirse a 5.740. Tuvo esa intención, pero no llegó a alcanzarlo. Ahora, de nuevo, estamos rebotando y nos encontramos por encima del precio de apertura anual. Ojo, porque tenemos hueco que no se ha cerrado, hueco que se origina el lunes en apertura asiática. Vamos a estar muy pendientes, por tanto, no tanto del precio de apertura del día de hoy, como del precio de apertura semanal. Si se pierde el precio de apertura semanal, sí que vamos a tener ahí como escenario principal el cierre del hueco, y a partir de ahí, si se cerrase, pondríamos como siguiente objetivo 5.740. El precio de apertura diario, ¿qué es lo que pasa con él hoy? Pues no está en mala disposición. De hecho, ahora mismo estamos por encima de ese nivel. Lo suyo es que volvamos a irnos a tocar el precio de apertura anual. Eso sería la mejor opción que tenemos en este momento. Y vamos a estar, como digo, muy pendientes del precio de apertura semanal si se pierde, para ir a cerrar el huequecito. ¿De acuerdo? Muy bien, eso en el SP500. El Nasdaq sigue por encima del precio de apertura anual. Tenemos también hueco por abajo. A nivel operativo está un poquito más complicado el tema de cerrar el hueco por esa barrera que tenemos. También vamos a estar pendientes del precio de apertura semanal. Lo hemos testeado durante la noche. Ahora estamos rebotando en él. Y parece que es más favorable la opción alcista que la bajista. Todo eso sin tener ningún patrón abierto, pero estamos por encima del precio de apertura anual, estamos por encima del precio de apertura diario, estamos por encima del precio de apertura semanal. Entonces todos los condicionantes nos hacen pensar en un movimiento hacia arriba. Que subimos un poquito y tal, y se vuelve a perder el precio de apertura diario, entonces sí es muy probable que nos vayamos al precio de apertura del año. Ahí tendremos que ver qué es lo que hace, si vuelve a rebotar o si se rompe. Si se rompe, sí que vamos a ir a por el hueco, a cerrar el hueco como opción más probable. En Europa, el DAX sí que veíamos como el SP500 se quedaba a un poquito de alcanzar el SOR anual. Aquí sí que lo hemos alcanzado, hemos rebotado y hemos recuperado el 23.816. Otra vez vuelve a ser escenario, objetivo principal, mejor dicho, el 24.312, siempre y cuando no se pierda el precio de apertura de la semana. El precio de apertura de la semana está por debajo de 23.816, lo cual nos dejaría vía libre para ir a cerrar ese huequecito. Pero de momento, predisposición alcista, al menos mientras estemos por encima del precio de apertura del día. Si se pierde el precio de apertura del día, tenemos huequecito por abajo para buscar el precio de apertura semanal o el SOR anual ese que estamos comentando. Lo suyo es que suba un poquito más. Si quiere bajar, primero que suba un poquito más para que genere patrón, y ahí estaríamos trabajando en base a probabilidades, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bien, de momento es la situación en la que es. Movimiento cero, nulo en el día de hoy. Estamos en filtros,
y de momento, como estamos por encima de ese precio de apertura, la predisposición es alcista. Si vemos que sube un poquito y pierde el precio de apertura, entonces empezaríamos a trabajar para abajo. El IBEX exactamente igual que el DAX, también muy preciso el SOR anual, 13.876, lo tiran otra vez de nuevo para arriba y otra vez estamos por encima de 14.150, habrá que pensar en ese 14.454. En este caso estamos cerca del SOR anual, vamos a ver si el precio viene a testearlo y si con ese testeo a continuación podríamos tener una recuperación de la apertura diaria. Eso nos dejaría una opción bastante interesante para seguir subiendo, además de bastante limpia, ¿no? Porque no tendríamos nada por arriba. Así que el IBEX interesa bastante el seguimiento. Además, como no está muy lejos el SOR anual, vamos a estar muy pendientes de él. Seguramente tenemos que ver si pasa o no pasa, ¿no? Pero el IBEX suele ser muy reactivo al comienzo de o mejor dicho, en la apertura oficial, suele pegar unos tironcitos importantes. Bueno, pues vamos a ver si en ese primer tironcito viene para acá y a continuación recupera el precio de apertura. Sería, como digo, estaría bastante bien. Con respecto al eurodólar, bueno, pues el eurodólar 1.1386, de nuevo se frena en ese punto, estamos por debajo de ese nivel y también vamos a mantener predisposición bajista en tanto en cuanto estemos por debajo de esa zona y del precio de apertura diario. SOR anual, precio de apertura diario, y en este momento estamos en precio de apertura semanal, también por debajo de ese SOR anual. Tenemos abierto ya patrón semanal que nos debería de seguir empujando hacia abajo. De momento, como digo, mientras estemos por debajo de esos niveles, la predisposición de hoy será bajista. Oro, pues prácticamente la misma situación. Se alcanzó, vimos como el jueves pasado no nos llegó a tocarse el 3.345 por poquito, se apoya en el 3.280 y completa el recorrido. Se nos está cayendo, vamos a mantener predisposición bajista mientras estemos por debajo del precio de apertura semanal, del precio de apertura diario y por supuesto del SOR anual. Entonces, bueno, de momento la predisposición que digo, vamos a apuntar hacia abajo, aunque eso no quita que podamos trabajar patroncitos de segunda o tercera generación en rebote, ¿no? Pero hoy sí que volvemos a las andadas de los últimos días, ¿no? En horario asiático ya se había movido bastante el precio, ¿no? Ya habíamos tenido un movimiento significativo en el oro. Con respecto al crudo, ahora mismo estamos en término medio, en tierra de nadie, por arriba 62.48, por abajo 59.88. No son niveles que no se hayan tocado, al contrario, están más que chupados. Estamos lateralizando ahí desde hace ya bastantes días y de momento pues seguimos con esa lateralización. Como tenemos lejos los SORs anuales, podemos trabajar en cualquier dirección, para arriba o para abajo, en función primero del precio de apertura diario y a continuación del precio de apertura semanal. ¿Vale? En este momento parece que el primer patroncito del día ya se ha cubierto. Estaría interesante recuperar el precio de apertura semanal para irnos directamente al SOR anual. Vale. Hay bastantes cositas, interesante cómo se presenta la mañana, varios focos de atención, no solamente en estos activos, sino en muchos más. Eso lo veremos en directo en la zona SOR dentro de un ratito. Pues de momento esto es todo. Muchas gracias. Mañana más. Seguimos.